Libro Habilidades, competencias y experticias por David Acosta y Carlos Vasco. Capítulo número 1. Caracterización de las habilidades cognitivas. La ambigüedad. Podríamos estarnos preguntando, ¿ambigüedad? ¿Por qué existe esto en un término tan común como habilidad? Recordemos primeramente lo que es la ambigüedad. La ambigüedad es un comportamiento, hecho, palabra o expresión que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. Esto es lo que sucede con el término habilidad según Carlos Vasco y David Acosta. Quiero invitarlos a que hagan este recorrido conmigo, explicando las razones por las cuales ellos lo aseguran. Solemos reemplazar fácilmente el término habilidad por talento, aptitud, destreza, capacidad, experticia, etc. Entonces, ¿son estos elementos lo mismo y se pueden intercambiar? Primeramente, habría que analizar qué clases de habilidades existen. Existen habilidades simples y triviales como por ejemplo silbar, hasta complejas como teorizar. Algunas son aislables, como caminar, mientras que otras parecen pertenecer a otro lugar, como analizar. Unas habilidades necesitan recursos para poder ser, como por ejemplo la habilidad de montar bicicleta, necesitando el objeto y mucha práctica, mientras que otras parece que se desarrollaran inevitablemente, como el lenguaje. Así como también están las que deben ser adquiridas con ayuda de otros que ya poseen la habilidad, como conducir, leer, en fin. Hay habilidades que nos califican, como el saber expresarnos, porque cuando hablamos pueden decir, genial, tiene la habilidad de expresarse. Y hay otras que lastimosamente no nos dejan en un muy buen lugar, como la habilidad de mentir. Frente a este panorama, sí es posible interpretar las habilidades como capacidades, aptitudes o talentos, pero que sea posible no significa que sea lo correcto. ¿O acaso es correcto afirmar que silbar y teorizar son una misma categoría? ¿Acaso podemos ver todas las anteriores habilidades como capacidades que poseemos por naturaleza, o como competencias que aprendemos, o más bien como talentos y aptitudes que desarrollamos? Es así que todo esto nos lleva a dar respuesta a la pregunta del inicio. Sí, a decir verdad, el término habilidad no es solo ambiguo, sino que también existen para él una amplia gama de definiciones. Además, en múltiples ocasiones se ha intentado analizarlo o aclararlo. Ahora, preguntémonos como educadores, ¿esta confusión existente entre términos trae una consecuencia negativa sobre nuestra práctica docente? ¿O realmente nos debemos preocupar por entender qué es una habilidad? El primer argumento es que la búsqueda del refinamiento continuo de los conceptos de una necesidad es para la investigación científica. Son muchas las ocasiones en las que un término que se suponía inequívoco, entre comillas, resulta teniendo 2, 3, 4 o más interpretaciones. Esto hace que los estudios que se creían fundamentados terminen siendo vulnerables por falta de bases. Acosta y Vasco aseguran que eso es lo que sucede con las habilidades cognitivas. En segunda instancia, partiendo del supuesto de que todos tenemos habilidades, la educación colombiana ha buscado no solo potenciarlas, sino también emplearlas para encauzar a ese joven a la correcta elección de su profesión o rol en sociedad. Bien, todo va bien, hasta que nos vemos en un problema. No todos tienen tantas habilidades, o no todos las muestran con la misma facilidad. Es ahí donde se encuentran problemas, porque aunque se tengan las mejores intenciones, se cae en el error de decirle a los niños o jóvenes ineptos, aptos, artísticos, matemáticos, lentos, ágiles o incluso inteligentes o tontos. Esto, en lugar de guiarlos como se pretende, termina limitándolos. También damos preferencia en la educación a ciertas habilidades sobre otras, sin considerar que ambas son igual de importantes, como por ejemplo matemáticas y artística.
Existen carencias en sistemas que realmente ayuden a los estudiantes a mejorar o a desarrollar sus habilidades. Poco material, poco apoyo y poca preparación. También hay una falta de evaluación informada de las habilidades de los estudiantes, pues solo deben demostrar una, dos o hasta ninguna habilidad. Si en justo una evaluación que se le realiza a un estudiante se le pide una habilidad y este estudiante no la posee, él mismo se va a encargar de limitarse y subestimarse, descuidando las habilidades que sí tiene por fijarse en las que no tiene todavía. Y es que si como educadores no tenemos claro qué son las habilidades, cómo se delimita, cómo diferenciar unas de otras, cómo se desarrollan o se evalúan estas habilidades, entonces podríamos estar dando golpes de ciego en el proceso educativo, que busca supuestamente una potenciación. Sin una claridad sobre lo que se supone debemos mejorar, los esfuerzos podrían ser infructuosos. Tras el concepto. Para poder ir aclarando el concepto, voy a mostrarles el ejemplo que Vasco y Acosta nos muestran en el libro. La habilidad de jugar baloncesto. Y por ejemplo, hacer 3 puntos. ¿Cómo podríamos afirmar que tenemos esa habilidad sin que nos digan que inventamos mentiras? Tendríamos que saber que tenemos la fuerza necesaria para lanzar el balón, la distancia y la altura adecuadas, coordinación para dirigirlo en la dirección correcta, concentración requerida para no perder de vista este objetivo, el conocimiento para completar esta tarea, la motivación para realizarla de la mejor manera posible y sobre todo el haberla logrado al menos una vez antes. Por lo tanto, afirmaríamos que tenemos la habilidad porque somos capaces, entre comillas, de efectuar una cesta de 3 puntos, independientemente de si podemos hacer más o no. Tenemos en principio el potencial de hacerlo, somos capaces de lograrlo y eso es suficiente, según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, pues, según ellos, la habilidad es sencillamente una capacidad o una disposición para algo. De esta manera, si logramos hacer esa tarea o incluso si la hemos completado, aunque sea una vez, pareceríamos autorizados para plantear que tenemos la habilidad de encestar. Pero este ejemplo está muy alejado de la realidad. Nuestros compañeros de juego no nos considerarían tan habilidosos si nuestro desempeño es tan pobre como para encestar una vez cada 100 intentos. Pero si les demostramos que podemos hacerlo no solo una vez, sino 2, 3 o 4, o cada vez que lo intentemos, su panorama cambiaría completamente y comenzarían a creer que ya llegó el sucesor de Michael Jordan. Otro escenario posible sucedería hace mucho. No jugamos baloncesto, pero apenas intentamos hacer una cesta, lo logramos sin mayor dificultad. Nuestros compañeros nos concederían una aptitud o un talento para ello, por la facilidad con la que lo cumplimos, o incluso otros se verían tentados a decirnos hábiles. Pero, ¿tenemos la habilidad porque somos capaces, según la Real Academia Española? ¿Es eso cierto? Vasco y Acosta nos recomiendan seguir unos pasos. ¿Qué son considerar habilidad como capacidad? Esto es simplemente tener el potencial de hacer algo, sin tener en cuenta el desempeño. Si ese algo es realmente bueno, no importa, solo importa el realizarlo. Potencial para ejecutar un acto físico o mental, sea o no alcanzado por entrenamiento y educación, según English en 1958. El segundo paso es habilidad como aptitud o talento. Recordemos que una aptitud es innata, es decir, es una predisposición biológica para cumplir una tarea, como cuando, por ejemplo, se dice que un niño tiene la habilidad musical, es porque mientras los demás apenas aprenden cómo tomar la guitarra, él ya está tocando una canción. Esto implica que puede desarrollarse aún más a futuro,
como una capacidad que ha sido genéticamente favorecida. Y por último, dicen la habilidad como destreza. Y es que aquí ya no basta el hacer solo algo. Aquí importa el hacerlo, pero el hacerlo bien. Lo que implica que pueden existir los que no completan la tarea o actuaciones expertas de algunos sujetos en las que realizan la tarea demostrando ser mucho mejores que la mayoría. Este logro es llamado por ellos ser hábil para una tarea específica. Bueno, y ahora, después de todo lo dicho, ¿cuál deberíamos entonces aceptar? ¿Habilidad como capacidad? ¿Habilidad como aptitud? ¿Habilidad como destreza? Les voy a explicar. Las que recomiendan Carlos Vasco y David Acosta son las 3. Sí, las 3. Pero no se confundan. No las consideran sinónimos, sino que más bien las consideran etapas progresivas de un proceso de desarrollo. Para poder aprenderlas a usar bien, nos recomiendan los siguientes pasos. Primero, una habilidad primeramente implica tener la capacidad para realizar la tarea. Es decir, tener las condiciones físicas, biológicas y cognitivas previas necesarias para realizar algo. Por ejemplo, ¿recuerdan el ejemplo de encestar jugando baloncesto? En este caso serían la fuerza, el conocimiento, la coordinación, la motivación, etc. El segundo paso, según ellos, es tener la capacidad no es suficiente para ser hábiles. Esta capacidad debe ser desarrollada hasta que el sujeto realice la tarea de manera tan repetida y exitosa que su desempeño ya sea mejor que los otros, lo que lo hace hábil frente a ellos. En el tercer paso tenemos que quiere decir que existirán diferencias individuales no solo en la posesión de habilidades, porque cada uno tiene diferentes desempeños, sino también en las capacidades de donde provienen, porque por razones genéticas y de desarrollo, todos venimos condicionados con algunas. Esto se puede evidenciar en que si enfrentamos a varios sujetos a una tarea, se evidenciará que unos la realizan sin problema, porque poseen aptitudes biológicas. Otros pueden completarla, pero no con tanta facilidad o repetidamente, dado que poseen la capacidad, pero no la aptitud. Y finalmente, algunos sujetos no la podrán determinar, porque por más que lo intenten, tienen una discapacidad para la tarea. Es decir, que todos nacemos con una configuración particular, somos únicos, tenemos unas capacidades que van desde discapacidades para ciertos dominios hasta aptitudes para otros. Esta configuración es tan diferente en humanos como las mismísimas huellas dactilares, únicas en el universo. Y en el cuarto paso tenemos que finalmente estas capacidades son evaluadas al comparar la actuación de un sujeto frente a la de otros o frente a sus propios desempeños previos. A partir de ello se dice que el sujeto posee la capacidad o no. Que posea esta capacidad o no, no significa que lo podemos etiquetar. Hay mucho detrás como para afirmar que alguien es tonto, inteligente, matemático o demás, como vimos anteriormente, que cometen. Bueno, y entonces, ¿qué se puede concluir? Se puede concluir que si un sujeto adquiere la habilidad, entonces éste puede ir progresivamente mejorando sus desempeños, con lo que podrá adquirir nuevos y más altos grados de perfeccionamiento. También las habilidades son entonces parte de un proceso que se desarrollan o se aprenden. Y por último, una habilidad imprescindiblemente debe implicar diferentes grados de actuación. Por ejemplo, todos podemos pintar, pero no con los mismos resultados. Todos podemos evaluar, pero no con la misma coherencia. Algo que debo mencionar
es que para Costa y Vasco solo habilidad y destreza podrían ser sinónimos, estando así autorizados para hablar de ser hábiles en una capacidad o tener habilidad al desarrollar una capacidad. Sé que vimos muchos términos en este video, pero quiero hacerles una especie de glosario con todo lo que los autores plantean. Capacidad para ellos exclusivamente indica procesos, funciones o características cognitivas previas a su desarrollo. Las capacidades las veremos como ese acebo de recursos básicos y subyacentes que sin duda tienen una base biológica. Es decir, que las capacidades son algo con los que venimos biológica y genéticamente, pero que pueden estar prestas a desarrollo. Ahora pasemos a aptitud. Aptitud es la capacidad biológicamente potenciada. Esto es una predisposición genética que se expresa en una facilidad natural para realizar una tarea. Quiere decir que muchos de nosotros venimos con algo biológicamente ya dentro. Es decir, que vamos a expresarlo en las habilidades que tengamos. Y muchos de los sujetos que conocemos en nuestra vida pueden diferenciarse de nosotros o incluso podemos ser mejores que los demás en muchos aspectos y los demás pueden ser mejores que nosotros en muchos aspectos. Eso quiere decir que tienen aptitudes biológicamente potenciadas diferentes. Ahora, ¿qué es una discapacidad? Discapacidad es todo lo contrario a aptitud. Sí, es decir, que no se posee una capacidad biológicamente potenciada, lo que no permite a ese sujeto realizar con tanta facilidad una tarea. Tendría que esforzarse más que los demás, porque no la trae naturalmente. Ahora, una habilidad para Carlos y para David es única y exclusivamente para las capacidades que ya han sido desarrolladas, al punto de ser consideradas como destrezas. Y un talento se usa para designar aptitudes que se han convertido en destrezas más rápido de lo normal. Pero, ¿por qué más rápido de lo normal? Porque tienen una ventaja biológica. Recordemos que las aptitudes son innatas, es decir, que ya las traemos biológicamente. Se dice que una persona tiene talento cuando demuestra tener aptitudes y llevarlas desde su nacimiento. Ahora, en la última parte tenemos la desambiguación del término habilidad. Esta es una figura que nos proponen los autores del libro y que muestra todo lo contrario a la ambigüedad. Esta es la desambiguación del término. Les explicaré. Fíjense en la parte izquierda. Discapacidad está debajo de la línea, es decir, que está muy por debajo del desarrollo. Capacidad está en una parte media, es decir, que puede estar desarrollada o puede que no. Aptitud es algo que ya traemos, es decir, que la posibilidad de desarrollarse ya está. Y la habilidad está ahí también existente. Cuando esta aptitud empieza a desarrollarse, pasamos al lado derecho de la figura, que es una habilidad. Recordemos que una habilidad es cuando una competencia está desarrollada. Pero esperen, no se confundan. Nos dicen, nota, los tres primeros términos se encuentran a la izquierda del plano por ser predecesores del desarrollo. Por su parte, el talento se presenta previo a la habilidad en el tiempo, por desarrollarse más rápidamente, y no porque necesariamente signifique un desempeño superior. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que verticalmente nos muestra el desempeño. El desempeño va en relación al tiempo. Quiere decir que entre más tiempo estemos esforzándonos por mejorar, más desempeño vamos a tener.
y que el talento no significa que es más importante que la habilidad. Es simplemente que recordemos, cuando una persona tiene talento es porque tiene un conjunto de aptitudes biológicamente desarrolladas. Es decir, que un talento es mucho más rápido que una habilidad, porque mientras que una habilidad tiene que trabajar competencias, los talentos trabajan aptitudes. Ahora tenemos competencias en el tercer lugar. Pero, ¿por qué en el tercer lugar? Recordemos que todos tenemos habilidades, pero no todos tenemos competencias para esas habilidades. Primero, desarrollamos esa habilidad. No somos conscientes de que la tenemos, pero a medida que la vamos desarrollando, es decir, con el tiempo, estas habilidades se convierten en competencias, lo que hacen de esa habilidad una verdadera habilidad competente. Habilidades cognitivas. Capacidades y habilidades cognitivas. Como bien sabemos, el autor se ha referido a las capacidades. Las capacidades son cualidades de ser capaz para algo determinado. Estas nos ponen a actuar de una manera competente. Por tal motivo, también se han visto habilidades motoras. Las habilidades motoras son destrezas para mover una parte del cuerpo. Estos no son automáticos, sino que se van aprendiendo en su determinado tiempo. Estas habilidades se han de focalizar en lo cognitivo, pero en este caso es una parte difícil, ya que desde nuestro accionar debe ir lo motor hasta lo emocional. Todo esto es controlado por nuestro cerebro. Se han marcado diferencias entre habilidades sensomotoras y las cognitivas. Las habilidades sensomotoras constituyen el canal por donde el niño recibe la información de su entorno. También es la forma que tiene el niño de experimentar a través de los sentidos. Las habilidades cognitivas, según Carroll, en 1993, debe considerarse como la realización de tareas, y esto requiere un proceso de información mental. El proceso de información mental es un conjunto de modelos psicológicos que conciben al ser humano como el procesador de los estímulos, defiende de los pensamientos y contenidos que influyen en la conducta. Aquí nos dan el ejemplo que para hacer una cesta de 3 puntos necesitamos de las capacidades cognitivas, procesamiento visual y control kinestésico. El procesamiento visual es una habilidad para interpretar y analizar. Es fundamental cuando un niño está pequeño y está aprendiendo el reconocimiento de letras y números. Luego nos encontramos que los investigadores buscan más a fondo en el ámbito cognitivo y surgen 2 serias dificultades. La primera es que son muchas tareas que implican necesidad de una sola capacidad. La otra es que también muchas tareas muestran una gran cantidad de habilidades. Incluso una habilidad que a principio parece unívoca. Unívoca consiste que tiene el mismo significado o misma interpretación. Estos 2 términos se ven muy forzados, por ende surgen varias cuestiones y una de ellas es cuántas capacidades y habilidades existen. ¿Cuántas y cuáles habilidades existen? La respuesta a esta pregunta se fundamenta desde 2 miradas. La primera podría llamar microanálisis, por estar más por las capacidades elementales con las que conforma la cognición humana. Estas son análisis químicas de masas pequeñas o de ciertas sustancias. El segundo interés lo llaman finalista de las habilidades.
siendo como la meta a la que se logra alcanzar. Lo primero que consideraron los investigadores y psicólogos fueron analizar los objetivos y métodos empleados en las habilidades cognitivas. La regla que usaron fue medir las habilidades para identificar las capacidades. La psicología tiene un marcado interés por las capacidades y habilidades cognitivas humanas. El estudio de las capacidades cognitivas mediante la psicología dice que tiene una íntima interrelación con la inteligencia y capacidad. Quien ve la inteligencia como la unión de una serie de capacidades independientes. Las capacidades presentan elementos constituidos y operativos de la inteligencia. Una mayoría de explicaciones sobre capacidades y habilidades proviene de la psicometría. La psicometría es la rama de la psicología que orienta a la medición de procesos, desarrolla estudios que permitan otorgar una cifra a los resultados. Estos fueron los que desarrollaron las primeras pruebas del consciente intelectual. El consciente intelectual es aquella capacidad o conjunto de capacidades de adaptarnos correctamente. Gracias a esto, somos capaces de analizar, interpretar, elaborar estrategias, entre otras. Y esto también es una medida de inteligencia. Para la psicometría, capacidades son procesos mentales, y se hizo en el estudio una aplicación de análisis. Dicho análisis fue factorial, en donde se identifican varios grupos de ítems. Ítems son pruebas de corrección objetiva y también se puede usar como tareas. En la práctica, esto significa que una persona a la que le vaya bien en un ítem, le irá bien en los otros, de la misma característica o la misma capacidad. La psicometría fueron pioneros en el análisis de las capacidades, la mayoría resueltos, pero produjeron muchas confusiones y contradicciones. Carroll nos presenta una síntesis de 477 estudios. Aquí fue donde él reorganizó todos estos datos y le dio una estructura jerárquica y la llamó el modelo de 3 estratos. La primera capacidad que nos dijo Carroll es las capacidades restringidas. Estas no son menos de 75. No son menos. O sea que en total son 75. En un segundo nivel se encontraron 8 capacidades y las denomina amplias. La otra capacidad la denomina general y es solo una. Carroll ha sido claro en afirmar que en su modelo dice que es una descripción incompleta e imperfecta del campo de las habilidades cognitivas, ya que existe una gran variación de capacidades y habilidades. En la psicometría acepta que las habilidades cognitivas se aceptan de manera jerárquica. Manera jerárquica es que es un orden de elementos de acuerdo a su valor. Supone un orden descendente o ascendente y suele estar asociado al poder. Luego de analizar los estudios, aún siguen los cuestionamientos, pero Carroll dice generalmente las mismas y que cada investigador puede asignar su propia denominación particular. Carroll nos dice que la falta de conocimiento acerca de la estructura de habilidades cognitivas es difícil para la elaboración de una acertada teoría. Gustafson nos dice que para ir acertándonos a estas se debe investigar desde las capacidades restringidas para descartar capacidades superiores. O sea, la
primeras capacidades que nos quiere decir Carroll. Para buscar más a fondo las capacidades se usa la metodología de la psicometría. Se encuentra un problema, y es que el número de capacidades se encuentra dependiendo de los ítems. Se miran los test que han resuelto, y es claro que hay muchas habilidades que se querrán implementar en la educación, pero la mayoría de estos test se llamarían abstractas, ya que tienen como sinónimo indeterminado, indefinido, teórico, ideal, vago e impreciso. Es la capacidad de generar un pensamiento que no esté en plena vista, sino que llega a él mediante 3 elementos: concepto, juicio y razonamiento. Se debe aprender a evaluar dependiendo de la capacidad que se quiere llegar a investigar. Es probable que el número de capacidades sea en realidad muy grande y no es claro que alguna vez vayamos a ser capaces de identificarlas todas. La aparición del paradigma cognitivo en la psicología dio muchos avances que incitaron un cambio de mirada, cada uno con un dominio particular y de ser modificados. En la literatura, la psicología cognitiva encuentra definido el estudio de todas las capacidades mentales: percepción, atención, aprendizaje, entre otras. Las ciencias cognitivas se basaron en los estudios de la psicometría, empleando el término habilidad para diferenciar diversas funciones. Por otro lado, la neurociencia ha hecho diferentes avances en las capacidades y habilidades, en donde le han permitido entender cómo algunas capacidades básicas de la cognición interactúan con la parte cerebral. Pero la neuroimagen tiene una limitante intrínseca que no permite analizar a las personas en el contexto en lo que generalmente emplean sus habilidades, un claro ejemplo en su vida diaria, sino que únicamente mide directamente los productos biológicos de estas. Tampoco mide la actividad neuronal, solo los productos biológicos. Los estudios educativos se han dedicado al desarrollo de la inteligencia, y el recurso más usual para ubicar las habilidades es identificarlas y que deben ser alcanzadas por los estudiantes a través del sistema educativo. Las habilidades cognitivas de orden superior van más allá de destrezas de memorización. Abarca más a la resolución de problemas, a que sea razonable y que el estudiante pueda criticar sobre que pueda dar argumentos lógicos y que haya buenas posturas. En cuanto a las habilidades, la educación muestra una lista de ellas, centrando así en las que deben ser adquiridas. La taxonomía de Bloom presenta habilidades cognitivas que deben ir de la mano con las afectivas y las psicomotoras. La taxonomía de Bloom sirve para evaluar el nivel de conocimiento adquirido en un área o materia. A la hora de realizar la evaluación educativa, lo que se pretende es comprobar si tras el proceso de aprendizaje desarrollado, el alumno ha adquirido nuevas habilidades o conocimientos, y con la aplicación de esta taxonomía es posible cuantificar cómo ha sido ese proceso de aprendizaje del alumno. Las habilidades cognitivas en la educación parten de 6 niveles diferentes, que son el conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Por otro lado, Ennis nos dice que hay 12 habilidades y nos logra contar una parte de ellas.
que son el analizar argumentos, juzgar la credibilidad de una fuente, deducir y realizar juicios válidos. Y Marzano nos dice que hay 21 habilidades agrupadas en 8 básicas. Y son la memoria, análisis, evaluación y organización, entre otras. Entre estos y otros listados, más o menos son las mismas habilidades en la cual van de orden superior. Se hace difícil hablar de una única habilidad para resolver problemas o problemas en general. Lo complejo y cuestionable puede ser habilidades cognitivas de orden superior. Llega a la conclusión ante el estudio psicométricos es que hay que buscar las habilidades desde las capacidades o destrezas. ¿Cuál es la relación entre las capacidades, las habilidades y las tareas? Comenzaremos con las tareas cognitivas. Cuando se habla en el campo de la educación sobre tareas cognitivas, se puede considerar que estas las definirían como un conjunto de tareas aplicables a una habilidad, es decir, que un conjunto de dichas tareas cognitivas hacen posible una habilidad. Por ejemplo, cuando una persona posee la habilidad comunicativa, se podría perfectamente afirmar que puede realizar sin problema alguna tarea relacionada con el lenguaje. Sin embargo, a esto se le puede hacer una crítica, ya que existe un error en esta afirmación. Puede que existan personas igual de hábiles tanto en el lenguaje oral como escrito. Sin embargo, también se puede presentar que hayan personas hábiles exclusivamente en solo una de ellas, o incluso que presente una discapacidad en una y talento en otra, lo cual se puede concluir que las habilidades son desempeños diestros en tareas, no en abstracto, de forma tal que su especificidad debería estar a nivel de aquellas tareas particulares. Para empezar, ser diestro significa que ser bueno o habilidoso en algo. Ahora, lo que esta frase quiere decir es que las tareas no son una habilidad que se quede en nuestra mente, sino que debemos demostrar en un hecho que somos buenos en dicha tarea, para que ésta se convierta en una habilidad. Las tareas son representadas como hechos concretos, y estos son los que se deben desarrollar para que sea una habilidad. Todo esto permite afirmar que existen diferentes tipos de desempeño. Ahora, se entiende por tarea cualquier actividad en la que se involucra una persona, con el fin de lograr una clase determinada de objetivos, resultados finales o situaciones terminales. Dicha finalidad es relativa. El resultado final o el estado terminal podría llevar solo a otra tarea, ya que sea una repetición de la misma o una diferente. Por ejemplo, esto podría ponernos a pensar que somos hábiles en muchas actividades y por consiguiente la lista de actividades y habilidades sería inmensa. Es por eso que hay que aclarar que somos habilidosos si la naturaleza misma de la tarea permite diferentes grados de desempeño. ¿Cómo así? Si la tarea permite que nosotros podamos mejorar en esta, es cuando podemos llegar a ser habilidosos en dicha tarea. En cambio, como un ejemplo muy común, como la tarea de amarrarse los zapatos, los cordones, no puedes llegar a ser una habilidad, ya que nadie puede ser mejor en esto y apenas se logra, no hay cómo mejorarlo. Esto quiere decir que no para toda tarea hay un camino que lleve a la habilidad. Esta habilidad llegamos a amarrarnos nuestros cordones en la edad que sea, en la edad que se deba, y de ahí no pasamos a ser más habilidosos en esa porque no es una tarea que llegue a ser habilidad. En cambio, la habilidad del análisis es un ejemplo que también puede servirnos. La habilidad de analizar puede ser vista como una habilidad que depende de una sola capacidad, pero con esta se pueden resolver millones de tareas. Esto nos lleva a que la habilidad de analizar, como se puede aplicar a varios ámbitos, no implica tener el mismo conocimiento. ¿Cómo así? La habilidad de analizar, poder servirnos para tantas cosas, para dicha cosa o dicha tarea que nos puede servir esta habilidad, necesitamos un diferente tipo de conocimiento. Es decir, que puede que el análisis que se hagan con esa habilidad tenga una base en común, pero claramente no se trata de la misma habilidad. Esta base en común se llamaría habilidad elemental,
Esta habilidad es aquella que puede emplearse para la resolución de diferentes tareas, pero necesita estar unida con otras capacidades diferentes para cada tarea. Es decir, que esta habilidad tiene que estar acompañada de unas capacidades para poder realizar dicha tarea. Ahora, cuando el sujeto alcanza cada vez mejores desempeños con ese conjunto de capacidades es cuando obtiene ser habilidoso. Vamos a hablar ahora de la relación que existe entre capacidades y habilidades. Esta relación no es de uno a uno, ni lineal, ni como que se llevan de la mano y van acompañadas en el mismo nivel. Lo que es que distintas capacidades son empleadas para distintas tareas y posteriormente se logra la habilidad en relación con una de estas tareas. Para explicarlo más sencillo, lo haremos en el siguiente diagrama. El objetivo principal es llegar a un dominio. ¿Qué necesitamos para este dominio? Vamos a empezar con lo más básico, que son las capacidades. Podemos tener muchas capacidades, en este caso vamos a tener 4 capacidades. Para completar la tarea necesitamos la unión de varias capacidades. O sea, supongamos acá en este ejemplo, capacidad 1, 2 y 4 me sirven para realizar la tarea 1. Para dicha tarea tengo que empezar a mejorar sus desempeños para llegar a la habilidad. Pero entonces ya con la suma de la habilidad 1, 2 y 3, gracias a la tarea 2 y 3, gracias a la unión de las 4 capacidades, es cuando podemos llegar a una habilidad en total o parte del dominio, ya que por estas 3 habilidades podemos tener otras 3, las cuales darían la otra parte del dominio y así poder llegar al dominio en completo. Ahora, se puede concluir que somos hábiles en tareas. El conjunto de esto se suele llamar dominios, los cuales se trata de elevar con desempeños y aumentando el conocimiento empleado para llegar a ser competentes, expertos o virtuosos. Para llegar a ser experto, competente o virtuoso debemos tener todo el proceso, seguir el proceso de completar una capacidad, la unión de esta para la tarea, después esta mejorarla para llegar a la habilidad, unión de varias habilidades para poder llegar al dominio. Otra conclusión que se puede hacer es que las habilidades siempre funcionan sobre una base de conocimiento para cumplir una tarea y como hemos demostrado se necesitan varias capacidades. Esto quiere decir, como ya lo he repetido, que se necesitan de varias capacidades para poder completar la tarea y así mejorarla hasta llegar a la habilidad. El concepto de habilidad bajo una apariencia claridad y precisión esconde una compleja maraña en donde se mezclan sentidos que se permutan, significados que pocas veces se esclarecen y usos idiosincráticos que complican aún más la situación. Así que el objetivo de este texto lo que busca es esclarecer todas estas imprecisiones, generalizaciones, límites y traducciones inexactas para poder tener el concepto correcto que tiene cada uno de los términos que hemos tratado. Otra conclusión es que por lo mismo se busca evitar que el concepto sea aplicado indiscriminadamente. A puntualizar que este realmente es informativo y útil cuando indica la destreza alcanzada por un sujeto en unas tareas y que se diferencia tanto de los desempeños previos de dicho sujeto como los de otros. Ya he explicado muchas veces. Otra conclusión que podemos tratar es que las capacidades son las diferentes funciones cognitivas humanas elementales y que las habilidades son resultado observable de la combinación de varias capacidades que se han desarrollado hasta lograr a un nivel de destreza gracias a la práctica de las tareas en las que éstas se aplican, lo cual podremos ver en este diagrama. Al tener la habilidad es el conjunto de capacidades y las cuales se van desarrollando hasta llegar a la tarea en las que se aplican en cada habilidad. Y por último, se puede concluir que las habilidades son totalmente dependientes de las tareas. Como ya lo dijimos, no somos hábiles en abstracto, es decir, que no somos hábiles en nuestra mente, sino que debemos demostrarlo en un hecho. Lo somos en una tarea, somos hábiles en una tarea concreta que se demuestre.
Tener la habilidad de resolver problemas matemáticos no necesariamente significa que se tenga la habilidad para resolver problemas biológicos. Que yo tenga la habilidad para resolver un tipo de problema no significa que pueda resolver todos los problemas que se me presenten en todos los ámbitos. Para eso se necesita ir adquiriendo nuevas capacidades, llegar a las tareas y así poder tener dicha habilidad. Y así podemos concluir hasta hoy. Muchísimas gracias, espero que hayan entendido y seguiremos con el formulario para resolver nuestras preguntas. Gracias.